Obediencia incondicional al amo. ¿Cómo era la vida de una criada en la época victoriana? Saludos. Hoy hablaremos de cómo vivían y qué hacían las criadas en la época victoriana. ¿Es cierto que la jornada laboral de estas señoras llegaba a durar 17 horas? ¿Dónde se bañaban e iban al baño las criadas, que tenían prohibido visitar el cuarto de baño y el aseo de sus amos? ¿Y en qué condiciones las muchachas que realizaban muchas tareas domésticas podían sin duda perder su empleo? No dejes de ver el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles de esta difícil ocupación para las mujeres. El lugar de la criada en la jerarquía de todos los trabajadores domésticos. Seguro que has oído hablar de que en la época victoriana no solo las criadas se ocupaban de las tareas domésticas. Durante este periodo se formó toda una jerarquía. Incluía no solo a hombres y mujeres adultos, sino también a adolescentes. Por ejemplo, los chicos de 14 a 16 años podían entrar fácilmente en una casa inglesa adinerada. Se les llamaba corredores. Estos chicos, por su edad, ocupaban el escalón más bajo de la jerarquía. Su tarea consistía en comprobar si todo estaba en orden y en su sitio. Además, eran los corredores quienes sacaban las ollas con el contenido de todos los que vivían en la casa. Esto es bastante lógico, porque en esta época aún no se habían desarrollado los sistemas de alcantarillado ni las prestaciones habituales de la sociedad moderna. A continuación, los corredores eran seguidos por los trabajadores, cada uno de los cuales cumplía una función específica. Estos eran el cocinero, que preparaba la comida en la cocina, el jardinero, que se encargaba de mejorar el césped y los jardines, y el guardabosques, que se ocupaba de la caza. Como vemos, todas las tareas estaban estrictamente repartidas entre todos los presentes en una casa inglesa. Ahora era el turno de las criadas. Eran contratadas directamente por los dueños de la casa, donde realizaban todas las tareas necesarias. Es importante señalar que este trabajo, aunque pueda parecer difícil, hablaremos de ello más adelante, era prometedor y estaba muy bien pagado para las jóvenes. Estas podían progresar considerablemente en su carrera en pocos años. Por último, después de todos los trabajadores mencionados, el mayordomo y el ama de llaves se encontraban en la cima de la jerarquía. Son los amos ricos de una casa inglesa. Ni qué decir tiene que vigilaban a todos los demás, recibían a los invitados importantes y pagaban el sueldo de sus pupilos. El horario de trabajo de una criada. Aquí nos acercamos a lo más importante. Veamos más de cerca cuál era el trabajo de la criada junto con todos los matices. Sobre todo porque estamos hablando de la época victoriana. Y lo primero a lo que hay que prestar atención es al horario de trabajo. Para una criada, una jornada típica en una casa acomodada duraba 17 horas. Cada semana laboral tenía una tarde libre, así como algunas horas durante el día. Y el día libre no empezaba por la mañana, sino después de haber terminado todas las tareas necesarias. En general, la criada empezaba a descansar a partir de las 3. Puesto que estamos hablando del cumplimiento de los deberes domésticos, es imposible no mencionarlos por separado. Así, las criadas, en primer lugar, velaban por la limpieza y el orden en la casa. Limpiaban el salón, luego pasaban al comedor, después ponían en orden la habitación de los niños, y así sucesivamente en la lista. No olvidemos que este tipo de casas son extensas e incluyen muchas habitaciones en su interior. Las criadas también se encargaban de lavar y planchar las cosas. Pero aquí hay un hecho sorprendente. Resulta que las señoras no solo planchaban la ropa. Les sorprendería, pero las criadas tenían que planchar los periódicos matutinos de siempre. Para ello, se utilizaba la plancha habitual. Y para que el amo no se sintiera incómodo durante la lectura matutina, ordenaba a las criadas que cosieran cada página exactamente por el centro. La actitud de los amos hacia las criadas. A mucha gente le interesa la pregunta: ¿cómo trataban a las criadas los ricos representantes de la época victoriana? ¿Eran humilladas o alabadas? ¿Qué privilegios se les concedían? Para responder a esta pregunta, basta con citar algunos ejemplos bien conocidos. En primer lugar, a cada criada del penúltimo siglo se le daba un nombre. En la mayoría de los casos, las criadas recibían el nombre de Emma, que era bastante común en aquella época. En una casa podía haber varias criadas,
y cada una de ellas recibía este nombre. En segundo lugar, los mayordomos y las amas de llaves no prestaban atención a la criada cuando se movían por la casa, aunque a primera vista podían regañar a la muchacha hasta la saciedad. Expliquemos lo que queremos decir. Según las normas aceptadas, cada criada debía tener tiempo para hacer su trabajo antes de cruzarse con sus amos. Por poner un ejemplo ilustrativo, cuando el mayordomo y el ama de llaves cenaban, su habitación estaba a completa disposición de la criada. Era allí donde la muchacha se apresuraba a poner las cosas en orden. Era necesario llegar antes de que regresaran los dueños. Pero si se cruzaban, la criada se apartaba y miraba hacia abajo. El mayordomo y el ama de llaves, a su vez, no prestaban atención. En tercer lugar, las criadas recibían regalos de Navidad. De hecho, todas las criadas recibían obsequios. En el caso de una criada, el regalo era un trozo de tela con el que la señora tenía que hacerse un vestido nuevo hasta la siguiente Navidad. Desventajas de trabajar como criada. ¿Estás de acuerdo en que casi cualquier trabajo o profesión tiene sus desventajas? En la época victoriana, las criadas sí las tenían. Veamos las más importantes. Y la primera desventaja está relacionada precisamente con el horario de trabajo. No todas las chicas que se convertían en criadas podían durar en un lugar nuevo, y como recordarán, las señoras trabajaban durante 17 horas. La siguiente desventaja es la multitarea. Como ya habrás adivinado, el trabajo de una criada consiste en realizar muchas tareas en la casa. Hay que tener tiempo para limpiar el salón, la colada y al mismo tiempo cumplir otros encargos del propietario. Las criadas no disponían de condiciones cómodas para limpiar el cuerpo ni para satisfacer las necesidades naturales. Esto se refiere al cuarto de baño y al retrete. Los amos, por ejemplo, no permitían que las criadas utilizaran sus baños. Para ello, las chicas utilizaban los lavabos más comunes. Además, las criadas solían dormir en los desvanes de las casas. Y para iluminar el espacio que las rodeaba, se utilizaban las velas habituales. Y la última desventaja en el trabajo de criada está asociada a las restricciones en sus derechos. Las chicas no podían en ningún caso invitar a visitantes a la casa. Los propietarios eran los únicos responsables de ello. Además, las criadas no podían hablar entre ellas. ¿Una perspectiva para los años venideros? A pesar de todas las desventajas y especificidades del trabajo de criada, las chicas se dieron cuenta de que podían ser útiles a la gente rica y adinerada, quienes, a su vez, las dotaban de estipendios y regalos en vacaciones. Aunque los privilegios, la verdad, no tanto. Pero en la época victoriana había una condición que liberaba a las criadas de sus obligaciones de una vez por todas. Y esa era una boda. Una criada que decidía casarse perdía necesariamente su ocupación, incluso teniendo en cuenta que antes del acontecimiento había sido aceptada en una casa adinerada y alabada por toda su contribución. Lo único con lo que podían contar las antiguas empleadas era una dote del mayordomo y el ama de llaves.